La mujer se encontró por casualidad con un gran hueco en la tumba de su esposo. Aterrada, tomó una pala y comenzó a cavar frenéticamente. Cuando descubrió lo que estaba oculto bajo la tierra, no dudó en contactar de inmediato a las autoridades. Bienvenidos a una nueva historia. Lucía ajustó su bufanda alrededor del cuello mientras se inclinaba junto a la lápida de su difunto esposo. El frío del ambiente se sentía más intenso de lo habitual, aunque quizás solo fuera una percepción suya. Con una pequeña herramienta en mano, apartó las hojas mojadas mientras se dedicaba a despejar la base de la piedra. Sus movimientos eran seguros y cuidadosos, como si este acto simbólico pudiera mantener vivo el recuerdo de su amado. «He regresado, Adrián», susurró con un tono firme y lleno de ternura. «El jardín luce bien. Conseguí que las rosas florecieran justo como a ti te gustaban». Sus palabras flotaban en el aire, serenas y reflexivas, con el peso de alguien acostumbrado a hablarle al vacío. Este era su ritual inquebrantable. Cada martes, sin importar el clima, Lucía se aseguraba de visitar la tumba. No era solo cuestión de flores bien cuidadas o de una lápida impecable, sino de preservar esa conexión especial. Sin embargo, aquella mañana algo era distinto. Una inquietud nueva se apoderó de ella. No fue la calma típica del cementerio lo que la detuvo, sino un pequeño agujero poco profundo a unos metros de la lápida. La tierra en ese punto lucía diferente, más reciente, más blanda y de un color más oscuro que el resto del suelo. Lucía se irguió, apretando con más fuerza la pequeña pala en su mano. Inclinó la cabeza y observó detenidamente. «¿Qué demonios es esto?», dijo en voz baja. El hoyo no era demasiado grande, apenas del tamaño de un plato, pero destacaba de manera inquietante en un entorno por lo demás inalterado. Al principio, Lucía pensó en animales. Quizás un perro callejero había entrado y decidido cavar allí. Parecía una explicación razonable, o eso quiso pensar. Sin embargo, algo no encajaba. Se acercó con cautela, moviendo algunas hojas dispersas con la punta de su zapato. Los bordes del agujero eran sorprendentemente limpios, casi como si alguien hubiera trabajado con cuidado para no desordenar demasiado. Un escalofrío recorrió su cuerpo ante aquella posibilidad. «No seas ridícula, Lucía», se dijo en voz baja, intentando tranquilizarse. «Probablemente sea solo un perro, o quizás una ardilla. No hay motivo para alarmarse». A pesar de sus palabras, no podía deshacerse de la sensación de inquietud que le subía por la espalda. Quería inspeccionar más de cerca, pero no se atrevió a cavar más profundo. No ahora. No era el momento adecuado. Miró a su alrededor, sus ojos recorriendo las hileras desiertas de lápidas. No había señales de nadie cerca. Lucía exhaló con fuerza y se puso de pie. Sin embargo, la sensación de intranquilidad no la abandonaba. Era como una sombra persistente que no podía sacudirse. Con un esfuerzo consciente, reunió sus herramientas y comenzó a caminar hacia el coche. Antes de irse, echó un último vistazo por encima del hombro. El agujero permanecía allí, inmóvil y silencioso, pero con una presencia inquietante que parecía observarla. Esa noche, Lucía no pudo apartar el agujero de sus pensamientos. Sentada en la pequeña mesa de su cocina, contemplaba una taza de té que se enfriaba lentamente entre sus manos. El tic-tac constante del reloj de pared llenaba el espacio, pero sus pensamientos eran más ruidosos. ¿Y si no fue un animal? La idea apareció sin invitación, insinuándose entre sus razonamientos. ¿Y si alguien estuvo cavando cerca de la tumba de Adrián? Pero, ¿por qué? Dejó la taza y presionó las manos contra la superficie de la mesa. Su lado racional insistía en que no era nada más que una coincidencia trivial, algo sin importancia. Pero su instinto contaba una historia completamente diferente, una que no podía ignorar tan fácilmente. Al amanecer, Lucía regresó al cementerio con una pala pequeña. Con cada palada, la tierra se volvía más fácil de mover, como si alguien ya hubiera trabajado allí. Pronto, la pala golpeó algo metálico. Se agachó y, con las manos temblorosas,
desenterró una caja de metal cerrada con candado. La frialdad de la caja y su peso le generaron una mezcla de curiosidad y temor. Tras dudar unos instantes, usó la pala para forzar el candado. El sonido de metal cediendo resonó en el cementerio desierto. Al abrirla, se encontró con varias bolsas cuidadosamente empaquetadas, llenas de un polvo blanco. Su corazón se aceleró. Sabía que aquello no pertenecía a un lugar como ese. Cerró la caja de golpe y decidió llevarla a la policía. En la estación, Lucía relató todo lo que había visto, incluyendo la presencia de 2 hombres sospechosos que había notado merodeando cerca de la tumba el día anterior. La policía tomó la caja como evidencia y comenzó una investigación. Esa noche, mientras trataba de dormir, sintió que alguien la observaba desde el exterior de su casa. Los ruidos en la oscuridad parecían más intensos de lo normal, y la paranoia comenzó a invadirla. A medida que la investigación avanzaba, Lucía comenzó a recibir más detalles. Los 2 hombres que había visto eran parte de una operación mucho más grande y peligrosa de lo que había imaginado. Su descripción ayudó a identificarlos, y poco después fueron detenidos. Sin embargo, mientras estaban bajo custodia, uno de los hombres murmuró algo que dejó a Lucía helada: «Esto no termina aquí». La policía descubrió más escondites gracias a la caja encontrada por Lucía, pero también reveló una conexión inquietante. Dentro de la caja había una nota codificada que mencionaba una fecha y el nombre de Adrián. Esto levantó sospechas sobre el pasado de su esposo. Lucía, confundida y llena de dudas, comenzó a cuestionarse si Adrián había estado involucrado en algo más oscuro antes de su muerte. Mientras buscaba respuestas, Lucía encontró registros de casos similares en otras ciudades cercanas. Descubrió que, cada año, aparecían patrones de tumbas alteradas y personas desaparecidas. Ninguno de los testigos había sobrevivido, excepto una mujer anciana que había cambiado su identidad y vivía recluida en un pequeño pueblo. Con ayuda de un periodista local, Lucía logró contactar a esta mujer, quien accedió a hablar con ella. La anciana le reveló que las alteraciones en las tumbas eran parte de un ritual llevado a cabo por un grupo clandestino que buscaba objetos enterrados hace décadas. «El peligro no es solo lo que buscan, sino por qué lo hacen», dijo con voz temblorosa. También advirtió que quienes se acercaban demasiado a la verdad corrían un gran riesgo. Lucía regresó a la policía con esta información, pero muchos agentes se mostraron escépticos. Sin embargo, el detective encargado del caso decidió ayudarla a descifrar la nota encontrada en la caja. Tras horas de trabajo, descubrieron que la fecha se alineaba con un evento local histórico relacionado con desapariciones masivas. Mientras investigaban más, Lucía comenzó a notar que era seguida. Recibía llamadas sin respuesta y encontraba cosas fuera de lugar en su casa. La sensación de estar observada creció hasta volverse insoportable. Una noche, encontró un sobre en su buzón con una foto de la anciana y una advertencia: «No sigas escarbando». En su última visita al cementerio, Lucía encontró un nuevo agujero cerca de otra tumba. Dentro, había una caja idéntica a la primera. Pero esta vez, en lugar de una lista de nombres, contenía unas coordenadas que reconocía perfectamente: la casa de campo de los padres de Adrián. Lucía sintió un nudo en el estómago. Esa casa había estado abandonada por años. Decidida, tomó su auto. Lucía condujo bajo un cielo encapotado, con las manos apretando el volante mientras una tormenta eléctrica iluminaba brevemente el paisaje. Cada relámpago revelaba la silueta familiar de los árboles que rodeaban la casa de campo de los padres de Adrián. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que estuvo allí, y ahora, con el corazón latiendo a un ritmo frenético, sentía como si cada kilómetro la acercara a un abismo de incertidumbre. Al llegar, vio la casa. Contra toda lógica, las luces estaban encendidas. Su respiración se detuvo un instante. Bajó del auto con pasos lentos, el crujido de la grava resonando bajo sus borcegos marrones. Su mente iba y venía entre la esperanza y el miedo. Cuando llegó a la puerta, ésta se abrió antes de que pudiera tocar. Allí estaba él, Adrián, vivo, de pie en el umbral,
su rostro marcado por el tiempo y la tensión. Sus ojos, aquellos ojos que ella conocía tan bien, reflejaban una mezcla de culpa y alivio. Lucía. Murmuró su nombre con una voz rota, como si al decirlo pudiera reparar todo el dolor que había causado. Lucía quedó paralizada por unos segundos que se sintieron eternos. Luego, como si una ola de emociones la hubiera golpeado, corrió hacia él y lo abrazó con todas sus fuerzas. «¿Cómo pudiste?», susurró entre lágrimas. «¿Cómo pudiste dejarme así? Pensé que habías muerto. Pensé que te había perdido para siempre». Adrián la sostuvo como si su vida dependiera de ello. «Lo siento, Lucía. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Fingir mi muerte fue la única forma de protegerte. Sabía que la red que investigaba iría tras ti si descubrían que seguía vivo». Lucía se apartó ligeramente, mirándolo a los ojos, buscando una explicación que pudiera aliviar el torbellino en su corazón. «¿Todo esto, todo el dolor, todo el miedo? ¿Para qué?». Adrián tomó sus manos con suavidad. «Para destruirlos desde adentro. Han estado operando durante décadas, dañando vidas, destruyendo familias. Necesitábamos una oportunidad para infiltrarnos, para desmantelarlos por completo. No podía hacerlo si sabían que tú seguías siendo mi conexión con este mundo». Las lágrimas continuaron cayendo por las mejillas de Lucía. «Pensaste que perderte me protegería. Pero no sabes cuánto me destruyó tu ausencia, cuánto me dolió no poder despedirme de verdad». Adrián inclinó la frente contra la de ella, sus ojos también llenos de lágrimas. «Cada día que estuve lejos de ti fue una tortura. Pero ahora estoy aquí, y todo esto está por terminar. No dejaré que vuelvan a hacerte daño». Antes de que pudieran decir más, el sonido de un motor rugiendo a lo lejos los alertó. Adrián se puso tenso, su mirada se dirigió hacia la ventana. «No es seguro quedarnos aquí. Sabían que vendrías». Lucía sintió el miedo apoderarse de ella nuevamente, pero esta vez, algo había cambiado. «No me importa lo que venga. Si estoy contigo, lo enfrentaré». Adrián asintió, su determinación reflejada en su rostro. «Entonces salgamos de aquí. Juntos». Tomaron lo esencial y dejaron la casa mientras las luces de un auto se acercaban peligrosamente. En el retrovisor, Lucía vio cómo las sombras los perseguían, pero esta vez, su corazón estaba anclado en la certeza de que no estaba sola. A pesar de todo, estaban juntos, y eso era lo único que importaba. La historia de Lucía y Adrián no es solo un relato de misterio y redención, sino una exploración profunda del sacrificio, el amor y la valentía. Lucía enfrenta un viaje que la lleva al límite emocional y físico, mostrando que incluso en los momentos más oscuros, el deseo de proteger lo que amamos puede impulsarnos a encontrar fuerzas inimaginables. En la vida real, todos enfrentamos desafíos inesperados. A veces, nuestras pruebas pueden parecer insuperables, pero como Lucía, encontramos en el amor y en la conexión humana una razón para seguir adelante. La historia también nos recuerda la importancia de la confianza y la fe en quienes nos rodean, incluso cuando el panorama parece más incierto. En última instancia, el sacrificio y la determinación pueden abrir caminos hacia una verdad más grande, aunque el precio sea alto. Lucía y Adrián representan la esperanza de que, pese a las adversidades, siempre hay una oportunidad para la redención y la unión, incluso en circunstancias imposibles. Es una lección sobre el poder del amor para transformar y sanar. Queremos agradecerte por haberte sumergido en esta historia junto a nosotros. Cada palabra fue creada con la intención de llegar a tu corazón y compartir un mensaje de esperanza y valentía. Si esta historia te conmovió, te inspiró o simplemente te dejó pensando, te invitamos a darle like, compartirla con tus amigos y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir creando historias llenas de emoción, reflexión y humanidad. Gracias por formar parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo capítulo.